Sean bienvenidos al podcast de la Nebulosa Geek, aquí donde cada semana hablamos sobre acontecimientos históricos, cultura pop, ciencia y cosas que a los geeks como nosotros nos encanta escuchar. Yo soy Sogar y como siempre me acompaña mi querido amigo Aquí Sebas, para Sebas. servirle, chicos, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? Muy bien, y pues bueno, ¿qué tal de frío? No, está bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te digo, a ti? ¿Cómo te digo? Oye, ¿Bien? pues un puro cambio de clima bien horrible, no manches. Pues o sea, estamos en el norte, güey, aquí los fríos son estamos fríos. a 40 grados y luego de repente a 5, eso ya la Y luego a máquina. 15 lloviendo, y luego menos Luego a 10 lloviendo. lloviendo, entonces, No manches. pinche clima, por eso nos enfermamos, ¿verdad, güey? La neta, sí, o sea, estamos... Lo más los bien chilangos cañ- viven allá en la utopía, ¿verdad, güey, de La México. utopía. Nosotros aquí estamos en la chinga, la madre, ¿verdad? La Pinches auto- climas extremos, ¿verdad, La güey? utopía de quesadillas. De quesadillas, ¿verdad? Zurras. Quesadillas sin queso, güey, Sin deja queso. tú, pollo. La utopía de quesadillas, pásale, Pásale. ¿Cómo van los chilangos, Cámara. ¿En cuándo se lo dijo, carnal? Carteras y celulares, carnal. Órale, ya se las saben. No, no es Ya, cierto. dale, ya se las No, saben. no, nada en contra los del DF. o sea, Saludos al amigo chilango. son chistes locales. Chistes locales, pollo. Pero Fierro. bueno. Fierro, copa. Bueno, vamos a empezar con el tema porque esto está muy chido. ¿Qué nos Espero traes, que les- Orevan? ¿Qué nos traes? A ver, cuéntanos. Prepárate porque esto te va a abrir los ojos, Ya. vato. Te va a abrir los Los ojos. ojos y como el arquitecto del universo. Exactamente. Muy bien. En un podcast anterior estuvimos hablando del origen del hombre y de sus creencias, ¿ok? Ujú. Pero ahora vamos a avanzar en el tiempo y vamos a situarnos en una región legendaria, como leyendas legendarias. Una Por favor, de las cuales son- Publicítenos. Sí. Una de las cuales son las más importantes de la historia, pues fue la cuña de lo que es hoy un país. Esta noche hablaremos de la primera civilización de la historia. Estamos hablando de Sumeria. Sumeria, güey. Los que Los suman, sumerios. perrito. Ah, Los que de suman hecho- molleras, pollo. de hecho, ahorita te voy a decir algo interesante, pero Ok. vamos a empezar. Sumeria es el nombre con el que se le llamó a la región, cuyo nombre en el idioma original era Ki-en-ji. Ok. No tiene nada que ver con Dragon Ball. ¿ok? Ey, GNG. Donde Ki significa tierra, Ok. o país. Ah, En significa señor bien. y Ji significa cañaveral. Es decir, que esto lo podemos traducir como tierra del señor cañaveral. Se escucha como muy chino, ¿no, güey? Kinji o Kinji, ¿cómo? Ki-en-ji. Sí, Escucha como pero medio chino, medio japonés. medio Kienji extraño. o algo así. Ah, ok. Tal vez, o sea, no sé, o sea, pero bueno, es que de aquí proviene, pues, Todo, de todo, o sea. sí, todo, de todo. De ahí salen todos los huercos, pinche. Todos nosotros. Sí. Se situaba en la parte sur de Mesopotamia, donde se cree que los primeros asentamientos humanos que empezaron a conformar Sumeria datan del 6700 antes de Cristo. Ok. Estamos hablando de Antes de Cristo. 6700 antes de Cristo. Ah, yo creí que era antes de Chabelo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, Básicamente, no, yo creo que Chabelo existe desde entonces. o sea, yo De creo- hecho, subí un para- TikTok de eso, güey. AC y de Ajá. ese hilo. Antes de Chabelo, después de Chabelo. Antes de Chabelo y ¿Creíste después de que era Chabelo. Cristo? No, amigo. Primo fue Chabelo. O sea, 6700, ¿cuánto? 6700 años antes de Cristo, carnal. Ay, Está güey, cañoncísimo. o sea, estaban pesados estos vatos. Sí, no, ahorita vas a ver. Estaban antibones. Muy antiguos. Dice, primeramente, hay que hablar del comportamiento humano hasta entonces. Y recordemos que las primeras tribus de las que hablamos anteriormente eran nómadas, ¿ok? Se trasladaban de un lugar a otro. Ok. Y pocas se quedaban conformes con vivir en un solo lugar, volviéndose tribus sedentarias. Ok. Entonces, en el caso de Sumeria, fueron muchas tribus y pueblos que se volvieron sedentarias en el sur de Mesopotamia. Y esto trajo interesantes avances y descubrimientos gracias a la riqueza de los recursos de la región. Ok. Se das cuenta que pues estos asentamientos dijeron, oye, esta región tiene muchos recursos. Hay ríos, de hecho eran dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Ah, Es una región que estaba justo en medio de esos dos ríos y los dos ríos desembocaban como que en una especie de laguna y luego llegaba hasta el mar. Entonces había muchísima riqueza ahí y por eso se empezaron a asentar ahí.
¿Qué dijeron? ¿Aquí hay tragazón de madre? ¿Aquí nos Ey, quedamos, ¿verdad? aquí nos quedamos, exacto. Oye, o sea. pero no Ujú. habían empezado eso de las civilizaciones primero con la agricultura, güey. O sea, que Sí. ya empezaron a sembrar y que ya se Sí, empezaron a... exactamente. De hecho, para entonces en China y en otros lugares ya se estaban asentando ciertos pueblos también, Ah, ok. precisamente por la agricultura Por y la ganadería. agricultura, güey. Ujú. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí Sumeria es una de las más importantes, si no es que la civilización más importante, porque fue la primera Ujú. que empezó a escribir. Pero ahorita vamos con eso. Oh, qué interesante, Ahí güey. te va. Pero, o sea, estaban los sumerios, pero ya existían los chinos, ya estaban varios, o primero Es fueron los que sumerios de eran todo? apenas asentamientos Ah, humanos ok, en ok. China y en todas esas partes. Eran Esta asentamientos fue una aparte. civilización, fue la primera Civilización, civilización. o sea, ya algo Los demás eran concreto, pueblos, ¿verdad? Como pueblos decir aislados. México, de cuenta, así. Sí, Pero ándale. la más antigua, o sea. Ok. Es la primera de todas, la primerititita de todas. Como vato. dices tú, a lo mejor había unos Ujú. asentamientos chinos, asentamientos acá, Sí, pero este fue como que ya la más importante de que porque como ya había una idiosincrasia entre ellos, Ah. ya habían avances entre ellos, ya se estaban ayudando entre todos, empezaron a haber ciudades como tal, ya no eran pueblos ni tribus, eran ciudades. Entonces es muy importante, vato, porque aquí se cimenta todas las bases de lo que ahora es una civilización que conocemos. Perfecto. Entonces, fíjate, Qué ahí chido, vamos. qué chido. Dice, quizá una de las ciudades más importantes de las que hablaremos es Uruk, que data del 5000 antes de Cristo aproximadamente, donde se hicieron importantes avances. Uruk, de hecho, fue la primera ciudad que se formó de Sumeria. Ok, Para que sepas. Uruk se llama. Uruk. Me gusta el nombre, no sé por qué me Sí. gustan mucho los nombres, están padres. Sí, sí, está Uruk. interesante. En Uruk se inventó el sello cilíndrico, que era una piedra con forma de cilindro, Ok. donde se tallaban relieves decorativos para después hacerlo rodar sobre arcilla blanda o barro, y así quedaban grabados los relieves. Por ejemplo, tú tenías un rodillo y le ponías caritas, ¿verdad? Caritas así felices o lo que tú quieras, o un toro o así. Ok. Entonces, tú tenías arcilla blanda y le pasabas el rodillo, y ¿qué pasaba? Se quedaba eso quedaba ahí impregnado. marcado. Los primeros monarcas o las primeras personas pues de clase alta, por decirlo así, mandaban a hacer sus insignias con esos rodillos cilíndricos. Ah, perfecto, güey. Está Como interesante. primeras formas de escritura. Las primeras formas de representar algo en una imagen En así, una imagen, güey. pero tallada. Tallada. Eso ya es otra cosa, porque acuérdate que las primeras tribus pintaban en las paredes de las cuevas. Sí, sí me acuerdo. No, estos ya era tallar en arcilla y luego se solidificaba y las ponían así como tipo cuadros Ok. o afuera de las fachadas de sus templos y todo. Está interesante. Está interesante, güey. Dice, también fue aquí donde se inventó la rueda. Si alguna vez te preguntaste, ¿quién inventó la rueda? Ok. No le hagas mucho caso a las picapiedra, no fue en la prehistoria. Mi abuela esponja, sí. Fueron los sumerios los que inventaron la rueda. Wow, qué chido, Dice, güey. antes los pobladores se transportaban en barco Ok. y para la transportación de recursos se usaba la tracción animal. Ok. Como lo montaran en un burro y el pobre Burro burrito ya iba, nomás. o sea, sí, claro. Con la implementación de la rueda se mejoró la capacidad de cargas gracias a las carretas. Ok, O sea, perfecto, güey. haz de cuenta que inventaron la rueda y pues ahora sí ya pueden. Y, o sea, ellos fueron los que le inventaron primero la rueda. Sí. El sistema de rueda de que con Sí. palo para que se mueva. Exactamente, sí, ellos fueron. Ah, qué chido, güey. Está interesante, ¿verdad? Saber que fueron Estaban bien rotos los vatos. ellos. Sí. Otro invento, el torno del alfarero, también fue creado en Uruk en esta época. Consistía en una mesa redonda con una base cilíndrica que el alfarero usaba para posar los pies y giraba el cilindro con los pies para formar la vasija de barro. Sí, es lo que te Es decir. como- ajá. Barro es eso, va, para Sí, hacer vasijas para, de para barro. hacer las vasijas, ajá. Aquí es donde comenzó la manufactura de las artesanías. Ah, interesante. Inventaron la artesanía. ¿va? De los primeros negocios de la historia, Sí, güey. exactamente, porque hacían las vasijas, las vendían y se ganaban su y lana. empezaba de que, oye, te doy dos Exacto. pescados por un de ese, o te doy esto. Aquí es cuando los artesanos empezaron a cobrar por su trabajo. Empezaron los trueques. A lo mejor era como sistema de trueque, ¿no? También ya tenían su moneda. Pues ya empezaron así con con tipo cosas de valiosas cambio, y la chingada. con algo de cambio, sí. En otro podcast vamos a hablar de la historia del dinero, está muy Ok. interesante, pero podríamos decir que también aquí surgió Sí. el dinero como tal, Como pero tal. ahí te va. De hecho, me acordé solo alfarero porque el nombre de Harry Potter significa eso. Harry Potter es Alfarero. Harry alfarero. Potter Harry el es alfarero. alfarero, sí. Pues, Está o sea, chido. Harry el sucio Potter, el Su- alfarero. Ese es otro. Ese era es lo que otro. Ese es otro. Esa es la versión del bananero. Del bananero.
Estaría interesante unas películas con la versión del bananero. Imagínate, güey. Sí, sí. ¿Qué otra cosa pudo haberse inventado en Sumeria? Adivina. El fuego. La contabilidad. ¡Ah! ¿En serio? Neta, la contabilidad. Oh. Existían edificaciones parecidas a templos en Sumeria, pero no eran utilizados para ese fin. Ah. A finales del cuarto milenio, es decir, del 3000 y fracción antes de Cristo, y antes de que se inventara la escritura, en Sumeria ya habían escritos y objetos de arcilla que representaban cuentas. Ok. Los investigadores dividieron estos dos en cuentas simples y cuentas complejas. ¿Ok? Ok. Las cuentas simples representaban cereales, granos y en general cosechas de la temporada. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Mientras que las cuentas complejas representaban objetos fabricados en talleres, es decir, estas vasijas y otros objetos que hacían. Ah, ¿Cómo ves? sí, sí me acuerdo. Eso lo vimos en la primaria, ¿no? ¿No te acuerdas que Algo que sí, había un poquito, símbolos de que sí. antes de los números romanos Ajá. había unos símbolos de que esta era una hojita y este era un grano Sí. y también representaban cosas, ¿verdad, Ajá. güey? Bueno, sí, esos fueron precisamente en Sumeria. Ah, ok, interesante. Dice, las simples, es decir, las cuentas simples, eran piedritas hechas de barro con formas de cono, Ok. círculos, Sí, triángulos, ándale, sí, sí, sí. ajá, y esferas. Ah, sí. Mientras que los complejos eran biconoides, ovoides, resortes torcidos, romboides, parábolas, cuadrángulos y triángulos, así como representaciones en miniatura de herramientas, utensilios, recipientes y animales. Ah, sí, 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 sí me acuerdo. De Está- hecho, está chido ese pedo. de hecho, tengo así entendido que una cuenta compleja pues era algo que significaba muchas cosas y la cuenta simple era nada más uno, ¿verdad? Ah, ok. Era como una especie de ábaco primitivo, ¿verdad? O sea, Sí, pero como un abaco primitivo. Ujú. Ok. ahí te va. Todos estos utensilios eran para representar cuentas pequeñas y grandes, como unidades. Por ejemplo, una sola oveja o una sola vaca se representaba con un pequeño cono, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. 10 pequeños conos eran igual a un pequeño círculo. Ok. 6 pequeños círculos equivalían a un gran cono. 10 grandes conos eran igual a un cono con un círculo en su interior. 6 de estas representaciones eran semejantes a un gran círculo. 10 de estos, a su vez, representaban como un gran círculo con un pequeño círculo en su interior. Este tipo de representaciones eran sencillas de hacer en un sistema de escritura. Ok. Fíjate, Ujú. era muy parecido a las matemáticas de los mayas, güey. ¿Sí? Mira, que el cero era una semilla, Ándale. güey. Sí, Simón. Y luego un puntito era uno, dos Ajá. puntitos era dos. Y luego la rayita equivalía creo que a 5, güey. O sea, Ándale, era sí. un sistema de numérico de los mayas, era como tipo romano, pero era diferente, Sí, ¿verdad, sí, güey? sí, Pero exacto. estaba chido, o sea, estaba muy complejo, ¿verdad, güey? Ajá, sí. Bueno, era prácticamente así, ¿verdad? Pero aquí fue donde surgió todo eso en Sumeria. Ah, ok, ok. Bueno, ok. porque sí, los mayas fue muchísimo tiempo después. Sí, ya fue bien Muchísimo después, tiempo güey. después. Bueno, entonces, si estos datos son los más acertados que tenemos, podríamos decir que la contabilidad existió antes que la escritura. Chíngate esa, Joel. Ah, De Joel el hecho, contador. de hecho, mira, hay algo bien interesante que te voy a mencionar que no lo puse aquí, Ajá. pero ¿por qué nosotros contamos las cosas en docenas y medias docenas? No sé. Porque tenemos un sistema decimal. Ok. O sea, el 10 es el que hace completa algo, ¿no? Sí, Entonces, ¿por qué contamos a veces en docenas? pues sí es verdad. ¿Sí? ¿No te No, preguntas por qué? Ni idea. Bueno, gracias a los sumerios, Ah, ¿a poco? porque utilizaban las manos para contar. Ah. Pero tenemos 10 dedos. Entonces, que ¿por era. qué en 12? Bueno, porque lo que se contaban eran estas, antes de la articulación de cada dedo, contaban esta pequeña franja, ¿verdad? Ah. Haz de cuenta, cuéntalas, estas cosas. Cuéntalas a ver cuántos tienes en los 4 dedos. 8, pollo. No, son 12. No, mira, es Ah. 1, 2, 3, Uno. 4, 5, 6, 7, 8, güey. No. Tendrías que desde hacerle aquí. con el gordo. 2, 2. No, desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, 10, ok. 11 y 12. Ah, está perfecto. Ahí está. De hecho, siempre hicimos una estupidez que fueran de docenas. O sea, si tenemos 10 dedos. O sea, Ajá, no, Sí, pero sí. es que los sumerios contaban con estas pequeñas, por o las sea, rayas. Las sí, primeras o 3, sea, 3, 6, 9, 12. Ok, según está las perfecto. articulaciones del dedo. O sea, en cuántas Ah, está interesante, güey. y cada dedo está dividido en 3 partes. Pero ¿y luego si no traes un dedo, qué pedo? ¿Eh? Si te falta un dedo, pues ¿cómo lo haces? Ah, pues Ya entonces mamaste. ahí te agarras otro sumerio que sí tenga los dedos ¿y qué? completos. Es como que-
Ya sé. Porque imagínate un manco, pues también, ¿verdad? Sin mano y todo. Pero por eso existe el sistema sexagesimal. O sea, porque los sumerios contaban con las coyunturas de los dedos. Pinches flojos le hubieran hecho así, ¡Ey! una No, tabla hombre. así, güey, 1, 2, 3, 4, Es que pues sí, haz de cuenta que, mira, aquí tengo 3. O sea, chido, muy ingenioso de su parte. Sí, muy ingenioso. Porque a falta de dedos, pues mira, Mm. tengo 12 cositas aquí. O sea, con esto puedo contar. Sí, Con sí, ganas, sí. ¿verdad? Pero por flojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues fueron los que inventaron Los que eso, inventaron, ¿verdad? Fueron los que inventaron las cuentas, no son manches. sus cosas, son Ujú. sus pedos, ¿verdad? Dice, y hablando de la escritura, Ajá. los primeros textos sumerios, esto es lo más interesante, vato, eran un tipo de escritura cuneiforme, donde con un pedazo de carrizo u otros tipos de ramas hacían hendiduras en la arcilla blanda para grabar símbolos que en un principio solo evocaban a cosas físicas, como por ejemplo objetos, animales y ningún concepto abstracto. Ok. Las primeras escrituras de los sumerios eran cosas físicas, palpables. Palpables, ok. Nada de cosas abstractas, nada de espíritu, nada de justicia, ni nada de eso. No tenían palabras para expresarlos. Ok. Simplemente ellos conocían el concepto, pero no lo podían poner en tablillas. Ok, perfecto. Con el tiempo, la escritura evolucionaría a trazos más específicos y caligráficos, dejando de lado el idioma sumerio para dar paso al acadio, ¿ok? Que era un tipo de lengua que provenía de asentamientos humanos del norte de Mesopotamia, donde todo esto ocurriendo entre el 4000 antes de Cristo hasta el 2800 antes de Cristo aproximadamente. No me da un chingo de tiempo, güey. Muchísimo, sí, o sea, estamos hablando de la antigüedad más antigua que tenemos registrada sobre escritos de seres humanos, Primera civilización. así como tal. Ajá. A simple vista, las tablillas en sumerio o acadio se parecen mucho a las tablas de jeroglíficos del antiguo Egipto, Ok. del que se piensa que, derivado de estos idiomas primitivos, el egipcio pudo emerger. Emerger. Ok. O sea que perfecto. de ese tipo de escritura acadia y sumeria vino estableciéndose la egipcia después. La egipcia, güey. Ujú. Oye, una pequeña duda, no sé si ya lo dijiste o así, Ajá. pero ¿en qué parte estaba situada eso, perdón? Sumeria en Sí. Mesopotamia. Estamos hablando de Oriente Medio, Ok. entre los ríos Tigris, Éufrates. Ok. Piensa en Egipto, acá Ok, en África en del Egipto, Norte. ok, sí. Bueno, más para rumbo a China. Por Ambachina, ok. O sea, fue por ahí. Estamos hablando de esa pequeña región que conecta a Asia con África. Con África, ahí. Esa región es Mesopotamia. Esa es Mesopotamia. Ujú. Qué interesante. Ok, bueno, sigamos. Dice, los sumerios, ahora dotados de esta práctica de poner en palabras acontecimientos, pensamientos, ideas y todo lo que se le puede ocurrir a un escritor, también fueron los precursores de las leyendas, mitos y fantasías. Wow, güey. O sea, estas personas dijeron, ya podemos poner por escrito hechos históricos. El rey tal hizo esto. Este otro güey se montó en una cabra y se dio en todo el hocico. O sea, como por ejemplo, Lo ¿verdad? primero, o sea. Ajá. Fueron los primeros Bueno, que empezaron a hacer eso. Ahora yo creo en el dios Ishtar. Voy a escribir algo sobre el dios Ishtar. Me habló en un sueño, déjame lo escribo que me habló en un sueño. O yo digo que puede hablar en sueños y a mí, o sea, a ver quién me cuestiona, me vale queso, yo lo voy a escribir. ¿Me explico? Está interesante, Ok, güey. empezaron ya a poner sus creencias, pero ahí te va. ¿Qué tal si yo escribo algo que nunca pasó, pero para entretener a la gente? Los mitos y las leyendas. empezaron y las Ajá. historias. ¿verdad? Fueron los primeros escritores de fantasía, los sumerios. Ahí pudo haber nacido Superman. Fácilmente, güey. Fácilmente. Ajá. Un hombre que Pero, volaba sobre bueno, los cerros, ¿verdad? nacieron otras leyendas que ahorita te voy a contar, que son muy interesantes, que no tienen nada que envidiarle a Superman. Ok. Chíngate esa, Stephen King. Oye, pues sí, es que está interesante saber de dónde viene todo, no manches. ¿Cómo ves? No, está bien Desde interesante. 4000 años antes de Cristo, vato. Estamos hablando de... No manches. Y se imaginación. veía como qué tipo, eran como tipo rasgos asiáticos, más africanos, como no Eran sé. más africanos. Ah, Eran como de africana. piel más oscura, según cuentan los historiadores. Eran como más como los Sí. egipcios. Y eso, de hecho, los egipcios Sí. también eran africanos, ¿no? También, ¿no? Pues es que todos O sea, venimos de África. todos vato. venimos de África, Sí, es va. como acuérdate la otra vez. No eran blancos, ¿verdad? No, eran es blancos. que la tez blanca se vino dando más que nada en las partes nortes del mundo, De nórdicas. sí. donde casi no pegaba el sol. Ah, Y ok. precisamente fueron Esquimales, perdiendo todo el- melanina Melanina, sí. en el cuerpo. Entonces,
pues ahí está. Que o es sea, una desventaja, ¿va? es una desventaja, exactamente. O sea, los que tenemos piel más oscura, aparte de que somos de piel más humilde, Pero tú sí eres blanco, Iván, no manches. Tú sí eres blanco, güey. soportamos más los rayos del sol, Ay. pero sí, es un... Bueno, tú eres nomás moreno, no eres... algo, o sea, negro pero- no eres, pollo, ¿va? Bueno, mira, no quiero decirlo Nomás de la yo. mente. Me checo, no, no lo quiero decir yo porque se va a escuchar muy horrible. Mejor vayan a ver a Carlos Vallarta. Tiene un monólogo muy bueno hablando sobre la gente botana. morena. Y que dice que él fácilmente puede subir una zona metálica y asaltar gente. Chihuahua. Se la bañó, güey. Yo, la neta, güey, no, vi ese se- monólogo y se me pasó de cagué lanza. de risa, güey. Sí, Y luego no, después no. me cayó mal el vato porque es como tipo satanista y no, ya después me cayó mal. Pero sí, No, pero no, admito sí. que sus monólogos están No, están muy mamalones. buenos, güey. están muy Está buenos. muy botana, güey. Sí, la neta sí. No, vayan a verlo, está Vayan a muy verlo, chido. está muy Pero chido. bueno, continuamos con el tema. Continuamos con el tema, dale, hecho. Y hablando de estos mitos, leyendas y todo eso, dice, esto, en mi opinión, es una de las partes más interesantes y fascinantes de la civilización sumeria, Ok, porque nos habla del comportamiento del ser humano como ser civilizado. ¿Ok? ok. Dato para los curiosos, la tablilla de Kish es la que se considera la inscripción más antigua de todas, datando del 3500 a.C., en la madre. antigua ciudad de Babilonia en Irak, donde originalmente era la ciudad de Kish, Sumeria, ¿ok? Kish. Antes era Kish, después fue Babilonia. Ok. Es como que como Moria. El Moria, sí. Esta tablilla no ha podido descifrarse, pero contiene trazos de líneas verticales y horizontales con algunos dibujos, lo que parecen ser manos y pies y otras formas sin identificarse. ¿ok? Patas. Patas. El de Nickelodeon, ¿va? Era el primer vato con fetiches. El vato de Benedicto, ¿va? Era el ancestro de Dan Schneider. Dan Snyder. Chingate esa, Snyder. Tú no vas a ser como yo. Es como que yo aquí voy a plantear mis fetiches. Mis ¿no? primeras patas. Patas. Patas y manos. Patas y manos. Creo que ya desciframos el código. Su código Le da Vinci. gustaba tocar patas. Le gustaban patas y manos. Chihuahuas. Dice, las tablillas posteriores que fueron encontradas ya serían más descifrables. Y nos damos cuenta de que los sumerios fueron los primeros en escribir no solo acontecimientos, sino sus creencias. ¿Ok? Ok, perfecto. Como vimos en el podcast sobre el origen de las creencias del ser humano, Ajá. el animismo fue el primer sistema de creencias que Sí, existió. sí, lo que hablamos, ¿verdad? Sí, que está muy interesante. Los sumerios aún conservaban la esencia del animismo, ¿ok? Ok, perfecto. Pero evolucionándolo al siguiente nivel, pues creían en la magia de los espíritus y esos espíritus eran sus dioses. ¿Ok? Chíngate esa, Dios. Chíngate esa, Cristo. Ya sé, o sea, ya, hay, ya hay- usa hay- mucho. hay un chorro de apologéticos en YouTube, entonces podemos tirarle a ellos. No más que no conozco sus nombres, no los he visto, pero a alguno de ellos. Alguno de ellos, Sí, ¿va? al que le caiga el saco. O sea, ahí ya está un poquito evolucionando un poco Sí. y ya empezaron con la brujería. Ajá, magia, con la espíritus, dioses. Ah. Exactamente. Porque antes era todo tiene alma. Ok. Y todos somos almas y todos vivimos en comunión de almas. Chíngate esa, Pero, Harry. pero ahora es dioses, vato. Dioses, Ahora a la hay almas que son superiores a ti y son los dioses, así es que respétalos, ¿no? Es como que cañón, Interesante, cañón. interesante. Y con muchos espíritus alrededor creían en varios dioses. Obvio. Que tenían emociones humanas. Ahí empezó el problema para mí. Pero bueno, vamos a seguir. Te van a llover hostias del cielo. Como decía Aaron Play, ¿va? Ya sé, Te van a ¿verdad? llover hostias del cielo. Te van a llover hostias, vato. O sea, Omite creían- eso. No. creían que el sol, la luna y las estrellas eran dioses, al igual que los juncos que crecían a su alrededor y la cerveza que destilaban. Y sí, por si se lo están preguntando, la diosa sumeria Ninaski era la diosa de la cerveza y el alcohol. Oye, pero habían dicho que los nórdicos se habían inventado el alcohol, güey. Fue Sumeria. ¿Los sumerios inventaron el alcohol? Bueno, Al yo parecer escuché sí. que habían sido los alemanes, yo he escuchado. No, ¿verdad, al güey? parecer fue Sumeria porque tenían una diosa del alcohol. ¿El alcohol o la cerveza? Cerveza, vato. ¿En Cerveza. serio? Sí. No, está bien. No, está bien. Hay que investigar como quiera, pero... Ajá. Bueno, está bien. Ahorita Yo lo aquí en mis checamos. fuentes Dice que vi bueno, que pero- la diosa Ninaski Muy bien. de los sumerios era la diosa de la cerveza y del alcohol.
Ok. De hecho, ellos pedían a la diosa que se fermentara pues las cosas que dejaban, ¿verdad? Y pues sí se fermentaba y se ponían hasta el tronco. Se ponían hasta el tronco, güey. Vato, desde hace 4000 años antes de Cristo el ser humano ya se ponía hasta el tronco, ¿cómo ves? Con cerveza. Ya agarran el pinche pedo, porque Ya. se ponían De ahí bien venimos la cultura mexicana. Ok. Creían que los dioses controlaban el pasado y el futuro, que se les revelaban las habilidades que poseían, incluyendo la escritura, Ok. y que los dioses les proporcionaban todo lo que necesitaban saber. No tenían la visión de que su civilización se hubiera desarrollado por sus propios esfuerzos. Y tampoco tenían visión de progreso tecnológico o social. Es decir, estas personas pensaban que todo era gracias a los dioses. Ok. Ellos no tenían el mérito de nada, todo eran los dioses. Ok. Sus templos, sus avances, la contabilidad, la escritura, todo eso fue gracias a los dioses. Todo eso. Ok. Ellos decían eso. Ajá. Ok, perfecto. Ya tenían Dice- sus primeras deidades ahí. Exacto. Dice, cada uno de estos dioses sumerios era asociado a ciudades diferentes, ¿ok? Ok. Y la importancia religiosa a ellos atribuida se intensificaba o declinaba dependiendo del poder político de la ciudad asociada. Según la tradición sumeria, los dioses crearon al ser humano a partir del barro con el propósito de que fueran servidos por sus nuevas criaturas. Ok. Cuando estaban enojados o frustrados, los dioses expresaban sus sentimientos a través de terremotos o catástrofes naturales. La esencia primordial de la religión sumeria se basaba, por lo tanto, en la creencia de que toda la humanidad estaba a merced de los dioses. Ok. O sea, ya empezó el control, o sea, De hecho, hay un paralelismo muy interesante con la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre fue formado de la tierra. Aquí los sumerios dicen que fue formado a partir del barro o de la arcilla. Tiene muchísimo sentido, porque como los sumerios inventaron la alfarería, y ya creaban cosas con barro, entonces ellos dijeron, pues los dioses nos crearon a nosotros con barro también. como nosotros creamos las cosas. Exactamente. Ah. Ahí está el punto. Ahí está el También el punto. punto de que Ujú. polvo eres y polvo serás, ¿no? O sea, Exactamente. La materia, el Ajá. polvo. Pero ellos decían que estábamos hechos de barro. O sea, no estaban tan mal, estamos hechos de carbono. Pues sí, de hecho sí, todos que es de tenemos lo que carbono. está hecha la Tierra, ajá. Pero no es que los dioses nos hayan hecho así, no sé, como que con figuritas así de alfarero, o sea. Ok. Pero bueno, entre las principales figuras mitológicas, fíjate Ok, bien en ok. esto, adoradas por los sumerios, es posible citar a los siguientes. An o Anu, dios del cielo. Namu, la diosa madre. Ok, nada Y Nana, la diosa del amor y de la guerra, que es equivalente a Istar de los acadios, ¿ok? Enki, en el templo de Eridu, dios protector de los hombres, controlador del agua dulce y de las profundidades debajo de la tierra. Ok. Utu, en Sipar, el dios sol. Nanar, el dios luna en Ur. Enlil, el dios del viento. Ah, interesante, güey. Son de los principales dioses que ellos adoraban, ¿ok? Ok, ya aquí para confirmar, chicos, Ajá. para que no saquen sus cosas, dice, las vidas fermentadas existen desde los albores de la civilización egipcia y las primeras evidencias primitivas de alcohol Ajá. se remontan a 7000 antes de Cristo, cerca de China y la India. Una bebida alcohólica llamada sura destilada arroz. Fue utilizada entre los años 3000 y 2000 antes de Cristo. Entonces, sí es correcto lo que Sí. dice Iván, güey. Sí. O sea, a lo mejor los sumerios fue así como tal cerveza, o sea, pero claro que ya había fermentación de otras cosas, otras cosas, en otras exacto, partes, en otras ¿verdad? partes, exacto. Porque, por ejemplo, el arroz fermentado, como que de ahí se saca el sake. Sí, O sea, que usaban sabía, güey, sí supe, güey. Los japoneses, ¿va? Pinches japoneses se ponen bien locos, güey. Se ponen bien locos. Se ponen rojitos, ¿verdad? Porque Se ponen rojitos, Sí se sabías ponen- que los japoneses no aguantan bien el alcohol, ¿verdad? Sí, no, tiene- la verdad no sabía, es que pero bueno. lo que es el japonés, güey, no puede ni tomar leche ni alcohol porque no tienen enzimas ¿cómo dice? Por eso cuando toman alcohol se ponen todos rojos, güey, no aguantan ok. alcohol. Y la leche también son intolerantes a la lactosa, no lo toleran como nosotros, ¿verdad? Ok, interesante. Sí, está interesante ese pedo. Y bueno, pues, Ujú. empezaba aquí. Los sumerios creían que la Tierra era un gran disco flotando en el mar, ¿ok? Terraplanistas. Terraplanistas. Llamaron a ese mar Namu y pensaban que había estado desde siempre en el tiempo. O sea Ok. que desde siempre existía el mar, según ellos. Ok. Según ellos, Namu había creado el cielo y la tierra. El cielo se había separado de la tierra, dando nacimiento al dios masculino An. No es el que tú dijiste la vez pasada, el Ajá. Lisano. Y la tierra, Lisa, ¿no? y la tierra, una diosa llamada Ki.
¿Ok? Kiko Como que Kiko ya sé. Creían que Ki y An habían procreado un hijo llamado Kian. no, Enlil. Enlil. Ok, La pero cagaron. hubiera estado bien botana que lo hubieran llamado Kian. O sea, es como que... Kian. Pato, qué imaginación, o sea, te falta creatividad. O ¿Cómo se sea, llama el hijo, güey? Enlil. Enlil, ok. Enlil. Lili. Lili. Enlil. A lo mejor le decían Lili de cariño. Lili la... Que era la personificación de la atmósfera, el viento y la tormenta. Ok, perfecto. O sea, ya Ok. empezaban a asociar todo con, Sí. con letras y con... Sí. digo, ¿cómo se dice? O sea, con... Con los eventos naturales, con los ¿verdad? eventos- O sea, exacto. exactamente. Darle algo físico que conocieran Sí. ellos a Ujú. su entendimiento, ¿no? Ajá. Dice, creían que él separó el día y la noche y que había abierto una concha invisible dejando caer agua desde el cielo. Ok. Interesante. Una concha. Una concha Sí, de- ya sé. Se suena muy raro, pero sí. No, pues entiéndelos, fueron los primeros Sí, cabrones, entiendo, güey, sí. que existieron, o sea. Creían que junto con su madre, Iki, Enlil sentó las bases de la creación de las plantas, los humanos y otras criaturas, que hacía germinar las semillas y que había dado forma a la humanidad a partir de la arcilla, impregnándola. ¿Ok? Ok. El universo consistía en un disco plano cerrado por una cúpula de latón. ¿Ok? La vida después de la muerte implicaba un descenso al vil submundo donde se pasaba la eternidad en una existencia deplorable, en una especie de infierno. Eran parte de sus creencias, ¿ok? Y fíjate, el Estaban mundo era... densos los vatos, sí, estaban densos. no nada más eran terraplanistas, o sea, de que todo es plano, pero vivían en una cúpula. Eran conchaplanistas. Con chaplanistas. Creí que eran una No concha, vivimos... ¿no? Ese es el nuevo movimiento de ¿Cuál? creer que la Tierra es una concha y no, Eh. no un disco. Es una concha de tía rosa, qué rico. De hecho, esto es algo bien interesante porque ¿por qué pensaban que era una cúpula? Porque cuando en la noche veían las estrellas, la bóveda celeste, pensaban que era la cúpula la que se movía y que esos pequeños puntitos que veían, que eran las estrellas, en realidad eran pequeños agujeros que se hicieron en la cúpula y que dejaba pasar poca luz. Eso era lo que ellos pensaban. Su entendimiento, va. Ujú, su entendimiento del mundo y a simple vista, ¿verdad? O sea que pues ellos pensaban eso y pues bueno. Ok. No creían en el cambio social. Ok. Ok. Así es que los progres a Dios. No es Sí. cierto. Aunque los sacerdotes sumerios alternaban las historias que contaban, creando nuevos giros en los cuentos antiguos, sin reconocer esto como un cambio inducido por los humanos o preguntándose por qué habían fallado en hacerlo bien la primera vez, las nuevas ideas eran simplemente revelaciones de sus dioses. A la madre, o sea, sí, Así, sí. empezaron densos. Empezaron densos estos Sí. vatos, sí. Todo lo anterior es claramente un preámbulo para lo que después fue la Biblia. Hace casi 5,000 años y más de 6,000 antes de que se redactara, no, mil antes de que se redactara la Biblia, Ok. los sumerios ofrecieron testimonio escrito del primer Job, del primer Moisés, el primer esbozo del paraíso, la primera resurrección de una divinidad y, como no, del primer diluvio O universal. sea, ya habían hecho su versión. Sí, Bueno, fue la primera versión. es que ellos fueron los que contaron esas historias. Ah, ok. 1000 años después, Moisés escribe el libro de Génesis. Güey. Aquí vas a empezar a ver algo muy interesante. Entonces todos se Muy. copiaron de eso. Exactamente. Los sumerios Como fueron... como fueron las primeras historias, de ahí Ujú. todos se basaron para empezar a hacer sus religiones y sus formas y creencias de cosas. Aquí vas a descubrir algo muy interesante, ¿ok? Ok. Vamos a continuar. Para aquellos que piensan que esto demuestra la veracidad de la Biblia, piénsenlo 2 veces, pues en todos estos relatos los nombres de sus protagonistas eran muy diferentes e incluso nunca hablaban de un solo dios, sino en muchos dioses, pues los sumerios eran politeístas. Politeístas, crean en muchos Ok, dioses. ujú. Entre sus textos más destacados encontramos poemas, relatos épicos y entre sus más famosos encontramos una colección de poemas que juntos conforman una epopeya, la legendaria epopeya de Gilgamesh. Ok. ¿Habías escuchado alguna vez? Epopeya de... Gilgamesh. No, nunca lo he escuchado. ¿Nunca la habías escuchado? Bueno, ahorita vas a escucharla y se te va a hacer muy interesante, pienso Ok, yo. perfecto, perfecto. Si bien tenemos documentados, muchos relatos de héroes y dioses de la antigüedad, como Hércules, Zeus, Thor, entre otros, lo cierto es que Gilgamesh fue el primero de todos ellos.
siendo la historia épica más antigua de la historia de la humanidad, datando entre el 2500 y 2000 antes de Cristo. Era una historia épica. Épica, ajá. Ok. Y posteriormente en un relato único en tablillas de la antigua Babilonia en el 1800 antes de Cristo. Ok. Y si las cuentas no las tienen presentes, les comento lo siguiente. Según los datos más acertados, Moisés escribió el primer libro de la Biblia, es decir, el Génesis, entre el año 1491 y 1450 a.C. Ok, perfecto. Es decir, estamos hablando entre 300 y 1000 años de diferencia, donde el relato de Gilgamesh es más antiguo. Wow. Fue primero Gilgamesh y los escritos Y sumerios. es igual que antes. el relato de Moisés. Ahorita te voy a contar cuáles son las similitudes entre varios relatos bíblicos con los relatos de los sumerios. Ok, perfecto. Y no son relatos en sí, son leyendas. Ok. Son cosas Sí, que ellos dijeron, inventaron. Exactamente. Y te preguntarás, ¿por qué son inventados? ¿Cómo sabes cómo son inventados? Creo que el sentido común va a hablar por sí solo. Como Aquí inventaron vamos. las ruedas, como inventaron muchas cosas, ¿por qué no inventar eso? Ahorita vas a saber por qué es inventado, pero bueno. Hablando del mismo, es decir, de este Gilgamesh, aquí les traigo un resumen de la épica historia de Gilgamesh, que obviamente no voy a leer completa porque es un chorro, Ok. pero nada más voy a decir los datos más relevantes. Aquí les va esta. Aquí les va esta. Este es el relato de Gilgamesh, que es el primer relato épico de la historia, vato. O sea, este fue el precursor de todas las historias de cómics, mangas y todo. O sea, todo lo que vemos ahorita que existe, que es ficción, esta fue la primera. Fue el primer Fue One el Piece, en pocas primero, palabras. si se das cuenta, esta es la primera historia épica. Ahí te Perfecto, va. no, dale. Aquí Gilgamesh, Ajá. el rey de la ciudad de Uruk, es 2/3 dios y 1/3 humano. ¿Ok? Ok. Entonces ya empezamos con... La mixteada. Sí, exactamente. Medio dios, medio humano. Es el hombre más grande y hermoso del mundo. Su barba brilla como el lapislázuli y su cabello crece tan grueso como el grano. Pero Gilgamesh se comporta como un tirano con sus súbditos y obliga a los jóvenes a trabajar como siervos. Los hijos no vuelven a ver a sus padres, las hijas son separadas de sus madres y las vírgenes de sus amados. La gente ruega a los dioses que creen un rival de la misma clase para Gilgamesh. Ok. Era un dios. Era un tirano, Un era rey un tirano. Un rey tirano, sí, exactamente. Gilgamesh, que vio las profundidades, la fundación de la tierra, que conoció los confines remotos, lo entiende todo. Entonces, el cuento nos sigue relatando que los dioses crearon a un ser llamado Enkidu, que era un ser así con mucho pelo en su cuerpo, y que empezó a observar a Gilgamesh, ¿verdad? Ujú. Y entonces lo empezó a retar a combates. Gilgamesh se enfrenta a él en un combate y al final se hacen amigos. Dice que se estrechan la mano, ¿verdad? Ok. Al final del combate. Y entonces Enkidu, ándale, exactamente, Gilgamesh. Enkidu, en lugar de ir a matar a Gilgamesh, ahora se hace su amigo y lo empieza a ayudar. Y juntos empiezan a derrotar a ciertas entidades como por ejemplo gigantes. Peleaban contra gigantes y derrumbaban gigantes. Con Nephilims, como en la Biblia. Exactamente, bueno, no eran así, no te los planteaban así como los de la Biblia, pero sí eran criaturas enormes que ellos malvadas. derrotaban. Ajá, exactamente. Dice, la armería de los olivos, ok. Después de esto, había una diosa, que creo que era la diosa... Astarte. No, era la diosa... Ay, Inanna. aquí. Sí. Inanna pero, declara su amor al héroe Gilgamesh, sí. pero este la rechaza provocando ándale, la ira de la eso- diosa. Eso era lo que te iba a decir. Inanna se enamora de Gilgamesh, le Ok. declara su amor y Ah. entonces Gilgamesh lo que hizo fue rechazarla. ¡Ah! La diosa se enoja y le manda un toro gigante del cielo para matarlo, pero Gilgamesh se lo echa. Se lo Como chinga. el buen machote sumerio que era. Lo hace carnitas asada. Lo el hace vato. carnita asada, Eh, exactamente. Y como ahí, buen regio, güey. y ahí se inventan los regios. Ya sé, Creo va. que- y ahí se inventa la carnita asada, ¿verdad? Y los Omnitrix. Bueno, los dioses castigan a Enkidu, condenándolo a la muerte. Y Gilgamesh prácticamente no puede hacer nada para salvarlo. Ok. Y entonces Gilgamesh emprende un viaje para hacerse inmortal, para devolver a su amigo a la vida, ¿verdad? Y pasa por varias Etapas. varias pruebas, pero aquí quiero resaltar una parte del relato
que se les va a hacer muy interesante, porque Gilgamesh se da cuenta de que hay una persona inmortal viviendo en la Tierra y va con ella Chabelo. ¡Ah! Sácate Bueno, rápido. pues ya no, Sácate rápido, sácate rápido. tengo que admitir que no me lo esperaba. Tengo que Yo admitirlo. me ocurrió en el último segundo, güey. Sí, es como que... Ya estaba el Chabelo ahí, güey. Ya sé, a la O sea, torre. se retarme, tío. Ya sé. Aunque bueno, pues como ya falleció, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, era un chiste muy, muy bueno, ¿verdad? Paz descanse, Chabelo. Te queremos. Exacto. Pero bueno, eres inmortal en nuestros corazones. Eso sí. Eso sí. Exacto. No, te Sí, pasó. güey, es inmortal en nuestros corazones, pollo. Bueno, esta persona, que según el relato era inmortal, era la persona Utnapishtim, que déjame te voy a leer lo siguiente. Gilgamesh va a buscar a Utnapishtim, ¿verdad? Ok. Entonces dice que Utnapishtim escucha a Gilgamesh, pero se niega a ayudarlo a conseguir la inmortalidad. Ok. Escucha bien esto. El cometido de Gilgamesh es ser un buen rey en la tierra. El día de su muerte está en manos de los dioses, pero Gilgamesh no cede. Quiere saber por qué Utnapishtim es inmortal. Entonces este le cuenta sobre la gran inundación que los dioses enviaron en aquel tiempo sobre el país. El dios Ea, el príncipe de la sabiduría, le había encomendado en ese entonces construir un barco enorme. Con What? la promesa de una cosecha abundante, Utnapishtim había conseguido carpinteros, tejedores de caña, constructores navales, jóvenes y viejos para las obras de la construcción. El enorme barco tenía 7 pisos, cada uno con 9 habitaciones. Utnapishtim había subido a bordo tanto como le fue posible oro, plata, simientes de las cosas vivientes, a toda su familia, artesanos, artistas, escribas, ganado, animales salvajes, etc. Y Chabelo. También. No, No manches. Dice, luego cerró la puerta. El temporal, o sea, la lluvia, que sobrevino poco después, fue despiadada. La tormenta, el aguacero y el diluvio sepultaron a todo lo que había vivo. Solo el 7º día hubo calma. La humanidad se había convertido otra vez en barro. Utnapishtim buscó una orilla, pero solo vio 12 islas que sobresalían del mar. Encalló en el monte Nisir y entonces dejó que volaran una golondrina y una paloma. Ambas regresaron. Finalmente soltó un cuervo que no regresó. Entonces Utnapishtim ofreció un sacrificio que atrajo a los dioses. Enlil, el que había enviado el diluvio, se enfureció cuando vio a los humanos sobrevivientes, pero Ea lo reprendió en lugar... En lugar de destruir todo, debería haber enviado hambre o enfermedades, pero ahora debería ayudar a los sobrevivientes. Es decir, entonces Enlil bendijo a Utnapishtim y a su mujer y los convirtió en dioses. ¿A qué te suena esta historia? Güey, eso es Dios, güey. Diluvio, güey. Arca de Noé, güey. Y luego lo de la paloma, que es el Espíritu Santo, güey, que bajó el tercer día. Bueno, lo de la paloma, eso... Fue creo después, que sí, pero... sí. No, bueno, la paloma era para ver si había tierra. El arca de Noé. Estamos hablando Diluvio. de que esto se escribió muchísimo antes de la Biblia. antes de que se escribiera el primer relato de la Biblia del arca de Noé. Ya veo por qué casi no infunden la historia de los sumerios, güey. Exactamente. Deberían vato. de... Exactamente. Deberían de dar más la historia de los sumerios, güey, Ujú. para que la gente vea y sea crítica y decir, Ajá. oye, pues mucho de la Biblia ya viene copiado, güey. Sí, exactamente. Que al igual Eso es lo que yo al digo. igual, o sea, no descarto que pueda existir de que, o no sé, no lo que te dicen en la Biblia, pero energías, güey, Ajá. o algún ser superior, güey, Ajá. pero sí ser críticos a la hora de decir, oye, güey, pues puede que todo lo que Sí, sí, sí. todo lo que vemos en la Biblia puede que sea Ujú. pues un cuento, güey. ¿Verdad? Exactamente. Que, Bueno, que ya fue contado anteriormente, antes de la Biblia. es que lo que pasa que, oye, o sea, algo se escribe y luego algo muy similar se escribe después. ¿Quién se copió a quién? Creo que es bastante evidente. Es bastante O sea, evidente. pero bueno, vamos a continuar. Luego la historia de Gilgamesh nos cuenta que, bueno, pues no se pudo hacer inmortal con eso. Le pusieron una prueba de que estuviera 7 días y 7 noches en vela, pero no pudo, durmió como una piedra todo el tiempo. Y luego le dijeron que fuera a buscar una planta debajo del mar, algo así Ok. con espinas. La trajo, pero una serpiente se la quitó. Entonces se cuenta que total, nunca consiguió la inmortalidad, pero dice,
Todo fue en vano. La entrada a los inmortales está cerrada para él de una vez por todas. Regresa a Uruk con Usnavi, Ok. Ursnavi, Ok. y le muestra la muralla de la ciudad. Está orgulloso de sus sólidos cimientos y las tejas de ladrillo. Está orgulloso de la ciudad, cuyo rey en la tierra es él. O sea, esto es un preámbulo de lo que ahora conocemos como el viaje del héroe. El viaje del héroe empieza así, empieza con una persona que está en un área de confort, pero luego recibe un llamado, esa persona va, emprende una aventura, cae, y después de caer vuelve a subir, Vuelve a subir. y luego regresa con un aprendizaje Ok. a su lugar de origen. Ahora él regresó siendo un buen rey. Güey, de hecho, ahora que lo dices, está súper Ujú. épica la historia, güey. Sí, Chile. O está- sea, es más, deberíamos está fregón. hacer una historia tú y yo, güey, así sobre eso, güey. O sea, pero épico, sí. De hecho, Meter demonios, duendes. De hecho, te voy a recomendar un video, al rato te lo pongo. Es sobre Pascu y Rodri, destripando la historia. Hablan de Gilgamesh. ¡Ah, poco! Sí, está Hace padrísimo el poquito video. ya tiene rato. Ya tiene rato, hace un año lo subieron. Pero está interesante. padrísimo. Yo traigo la musiquita todo el día en la cabeza. Está muy chida. La neta está muy A chida. ver si me la aviento porque sí me gusta mucho Pascu y Rodri lo que Sí, son, güey. está muy bueno. Ok, sigamos. Gilgamesh. Para sorpresa de cualquiera, Gilgamesh existió en realidad. Ah, Ok. cabrón. Ok. Existió en realidad. Existió. Fue el quinto gobernante de Erech, antes Eana, hacia el 2600 antes de Cristo, que se le construyó esta colección de poemas épicos, pues para los sumerios, él simboliza la banalidad de la lucha del hombre por obtener fama, riqueza e inmortalidad. Ok, güey. O sea, sí fue un rey y sí fue lo que decían, pero todo lo que se le construyó alrededor de que la diosa se enamoró Eso de ya él, fue muy de ellos. eso ya fue una colección de historias, obviamente Para ficticias, diosificarlo, güey. Para diosificarlo. para diosificarlo exactamente y para crear una historia interesante, claro. Sí, sí, sí. Estaban aburridos los sumerios. Estaban Estaban bien aburridos los vatos. Dirá, güey, inventa algo, güey. Chile, invéntate algo, o sea. Está bien mosqueado, güey. O sea, está bien mosqueado, güey. No Ponte tenemos algo. todavía Dragon Ball, faltan como 4000 años para que se invente. No, o sea, pues, haz Sí. algo ahorita, ¿no? Es como que- no manches. Como que estaba mosqueado en el vato, no te digo cotorra. Dijo, no, inventa algo chido para que se aliviane. A lo mejor no se quiere ganchar una morra ya. Ya sí. Pero fíjate, ¿cómo ves? Oye, pues está Existió. chido, güey, porque... Pues sí, o sea, enterarse de ese dato te hace criticarte muchas cosas, güey. Sí, cuestionarte muchas cosas. Cuestionarte muchas cosas, güey, pues, de que antes de la Biblia y todo eso, pues ya había existido un relato casi igual, es casi lo mismo, no manches, duda. Sí, nada más que con nombres diferentes. Como es Exactamente. diferente, güey. Y vamos a continuar con lo siguiente. Pero esta no es la única historia que nos suena a algo bíblico. Ok, hay más todavía. Hay más, vato, exactamente. Prepárate para lo siguiente. Ok. Otra historia es la del rey Sargón, también conocido como Sargón el Grande. Fue el creador del imperio acadio. Su descendencia gobernó Mesopotamia durante el siguiente siglo y medio, es decir, entre el 2270 a.C. hasta el 2215 a.C. Ok. ¿Cuál es la historia paralélica de este rey? Dejemos que él mismo nos lo cuente, pues una de las tablillas de Sumeria está escrita su autobiografía. Ok. Él mismo escribió esto. Vamos a escuchar. Ok, perfecto. Y cito a Badía. Y cito, Y cito. Y cito. Mi madre fue suma sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi madre amaban las colinas. Mi ciudad es Asipiranou, algo así, que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre, suma sacerdotisa, me concibió, en secreto me parió. Me dejó en una cesta de junco, con betún me selló la tapa, me echó al río, me alzó, que se alzó sobre mí. El río me cargó y me llevó a Aki el aguador. Aki el aguador me tomó como su hijo y me crió. Aki el aguador me nombró su jardinero. Aunque yo era un jardinero, Ishtar me concedió su amor y durante 4 y algo de años he ejercido la monarquía. ¿A qué te suena esta historia? Dios, güey. Me suena que la Virgen María no era tan virgen como creemos. Es la historia de Moisés. Cuando nace Moisés, Sí, cierto. su madre dice la historia bíblica Que que, la lo pone en deja, un río, lo pone en un río. y se le va, Bueno, lo consigue un rey de Egipto, ¿no? Algo ajá. así. Bueno, pues Sargón, según su autobiografía, le pasó eso. Y estamos hablando de que a Sargón existió hace 2270 años antes de Cristo y Moisés fue después. De hecho, yo sí vi la película, va, que así fue como indujo el cristianismo en Egipto, ¿no? Moisés, va, de los... No había cristianismo entonces.
¿Qué? ¿No había cristianismo entonces? ¿No había nada? No, Nada, ni en Dios creían. Sí, o sea, pero Cristo fue hasta el año 0. Ah, hasta el año 0. Sí, o sea. Entonces, ¿cómo se llamaba antes? No, antes era el pueblo hebreo, Ah, ok. Israel. Israel. Ujú. No era cristianismo, era Dios nomás. No, pues nada más Yahvé, creían en Yahvé. Un Dios, sí, o sea, el Dios. Exactamente, eran el único Dios en el que Ya el creían. cristianismo ya fue después de que llegó. Después de que llegó Cristo, Sí, por eso se exacto. llama cristianismo. Cristianismo. Ah, ok, perfecto. Sí, Perfecto, no había perfecto. Pero fíjate, aquí lo que me interesa es, o sea, él contó su historia en una tablilla de arcilla y dijo, o sea, a mí me crió, es que aquí hay que entender algo. Las sacerdotisas se supone que tenían que ser vírgenes. Ok. Se suponía que no debían tener hijos. Entonces, como se embarazó y lo tuvo en secreto, pues dijo, no lo ¿Fue puedo madre tener. soltera? ¿La primera madre soltera de la historia? Ah, capaz y sí. Ah, No, pero lo soltó en un río. No, es en que no una subía a cesta. TikTok, güey, antes. Ya sé. No, pero lo soltó en un río en una cesta. Entonces, esa es la historia de Moisés. Ey. Fue exactamente lo mismo que le sucedió y luego se convirtió pues en el líder de una nación. Moisés se convirtió en el líder de los israelitas y este vato en un líder de un país de Mesopotamia. Ok, interesante. Bueno, en una ciudad de Mesopotamia. Ok, ahorita quiero hablar un poquito más de Moisés, pero ya acabando el podcast, güey. Ok. Bueno, otra historia paralélica es la del lugar legendario de Dilmun. ¿Ok? Ok. Dilmun. Ahí te va. Dilmun. El Dilmun mítico es descrito como el lugar de la salida del sol o la tierra de la vida, ¿ok? Ok, Y su patrona es Ninsikil, ok. una de las tablillas del mito de Enki y Ninursak, perdón, es que están muy raros los nombres. Enki, me suena ese nombre. Es el dios Enki, lo acabo de mencionar hace rato, sobre la creación del hombre y lo de los... Pero yo siento creo que ese nombre yo lo he escuchado como que en series o animes o algo Ya, así. muy probablemente Enki. lo han usado, sí, porque es un dios sumerio, ¿verdad? Ok. Y dice, la describe como una tierra virginal y prístina, donde los leones no matan, los lobos no se llevan a los corderos, los cerdos no saben que los granos son para comer. Dice, fue donde tuvo lugar la escena de la creación relatada en el Enuma Elish, protagonizada por Enki, Ninursak y Ujú. Namu. Ok, Suisudra, es decir, Utnapishtim, que es el paralelismo de Noé, ok. fue enviado a Dilmun tras el gran diluvio para vivir por siempre, una recompensa de los dioses por su colaboración en su castigo a la humanidad. Ok, eso me suena como Dan y Eva, ¿no? De que el paraíso perfecto. Exactamente, que vato. no El paraíso perfecto. comían granos y todo Ujú. eso, no ocupaban comer carne. Exacto. Pero, ahí te va. Sin embargo, aunque esto parece una confirmación para el gran paraíso terrenal que narra el Génesis, en realidad los historiadores y expertos dicen que estas inscripciones sobre Dilmun hablan sobre un punto comercial bastante abundante y donde las personas podían gozar de una vida cómoda y donde había producción de piedras preciosas, plantas y animales. Ok, interesante. O sea, a lo mejor era una parte muy cómoda para vivir, entonces, por eso dijeron, en base a eso que existía, hicieron como que una leyenda de que este es el paraíso. Ajá. Hicieron algo fantasioso, ¿no, güey? Sí, exactamente. ¿Cómo ves? No, está interesante, fíjate, está chido. O sea, Está muy, muy interesante, la verdad. Bueno, dice, ujú. vamos a proseguir con otra. Pero antes, esto se me hace muy interesante porque dice, ay, es que es un paraíso y todo. Es que cuántas veces hemos nosotros hablado de que este es un paraíso fiscal. O mira, esta tierra, esta playa parece un paraíso. Es Una como que utopía, como dijimos ahorita, la utopía también exacto, se refiere a eso. pudieron haber hecho exactamente lo mismo con esa tierra donde todos vivían bien y todo y decir, es un paraíso. Pero como también la historia empezó en Sumeria, pues también la Biblia por eso habla de que la historia del ser humano empezó en el Génesis, en el jardín de Edén, que viene siendo pues un paralelismo con esta tierra de la que hablaban los sumerios. Ah, está interesante. Ok. Sí, es que Ujú. como dicen, de hecho, mano, Ujú. todo está basado de algo, por más Sí. mínimo que sea, o sea, que dices tú, Exactamente. algo está basado, o sea, a lo mejor está exagerado, pero de algo tienen que basarse, ¿verdad, güey? Exactamente. Entonces, a lo Exactamente. mejor ellos se basaron para hacer el paraíso ese, de un lugar muy cómodo para vivir. Oye, pues, esto está muy padre para vivir aquí, vamos a hacer una historia súper bañada, ¿va? Sobre eso, ¿va, güey? Ujú. Entonces, a lo mejor ahí es donde empezaron a hacer sus Exacto. historias y todo eso. Oye, pero fíjate, a pesar de ser una historia muy antigua, como dices tú, güey, la neta está súper épica. O sea, los vatos Sí. tenían buen sentido de la Sí. epicidad, güey. La ¿Sabes? epicidad, ¿verdad? Ok. Desde aquellos Bueno. tiempos, ya éramos épicos desde aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno, ahora vamos a ver el último.
que es la historia de Enmerkar y el señor de Arata, ¿ok? Arata Gazimash. Arata. Ah, Arigato más, escucha bien japonés. Ya sé. Es un legendario relato sumerio de copias conservadas tempranas post-sumerias, compuestas en el periodo neo-sumerio, hacia el siglo XXI antes de Cristo, es decir, 2200. Neo Sumerio Matrix. Ujú. Ya sé. Ok. Es una de las serie de relatos que describe los conflictos entre Enmerkar, rey de Kulaba, es decir, Uruk, nada más que antes se llamaba así, Uno culaba, ok. y el rey anónimo de Arata. Arata Gazimash. Ah, ya verán, güey. Soy muy repetitivo. Bueno. Continúa. Aquí voy a citar la inscripción sumeria que dice originalmente lo siguiente, y cito: Y cito. en ese momento que las tierras de Shibur y Hamasi, las muchas lenguas, y Sumer, la gran montaña del Me, de magnificencia, y Akkad, la tierra que posee todo lo que conviene, y la tierra Martu, descansando en seguridad, todo el universo, es decir, la gente bien protegida, que todos se dirijan a Endil juntos en un solo idioma, porque en ese momento Enki, el señor de la abundancia y de las decisiones firmes, cambiará el discurso de sus bocas, tanto como él había colocado allí, y así el discurso de la humanidad es verdaderamente uno. Ok. ¿A qué te suena esto? No ¿No? No Ahí te relaciono va. todavía bien, Ok, a ver. ahí te va. Este relato explica la confusión de lenguas de la Biblia, explicada como la Torre de Babel. ¿Ok? Sin embargo, los historiadores descubren que esta inscripción sumeria más bien habla de una especie de convocatoria para edificar una ciudad, la más grande e imponente de todas, es decir, Babilonia. Ok. ¿Ok? Babilonia. De ahí los nombres parecidos, Babel y Babilonia, donde Babilonia en acadio significa puerta del dios o puerta de los dioses. Ah, ok. Y Babel proviene del verbo hebreo balbal, que significa confundir. Confundir, güey. Pero fíjate, Babilonia en acadio, que es el idioma original de los sumerios, Ok. significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Nada más los hebreos pensaban que provenía de balbal, que significa confundir. Nomás ellos. Ok, nada más ellos. Ujú. Dice, de ahí que esto haya sido irónicamente una confusión. Ok. Ya que según las tablillas sumerias, todo indica que los que fueron a construir Babilonia eran personas procedentes de muchos lugares con diferentes lenguas. Y de ahí que se pidiera al dios Enki que los volviera a unir en un solo idioma. Ok. O sea, está al revés, vato. O sea, en realidad, o sea, la historia bíblica dice que querían construir una torre que llegara al cielo y Dios confundió las lenguas para que se dispersaran. Ey. Pero en realidad los historiadores dicen que antes de que se creara Babilonia, cuando fueron a edificar eran gente de muchas lenguas. Sí, era el problema de los idiomas, güey. Ajá. Es como la gentrificación aquí, o sea, ya hay muchos gringos en Ciudad de México y van a batallar Ajá. para comunicarse, ¿verdad, güey? Ujú. Pero no quiere decir que van a hacer una torre y le chingada. Ujú. Pero ¿cómo ves? O sea, no era lo que ellos pensaban, sino que más bien... Más era- bien fue una situación que pasó, Ajá. que ellos confundieron que le consiguieron algo sagrado místico, cuando en realidad solo fue que una sociedad a lo mejor tuvo mucha Sí. abundancia, tuvo mucha gente de otras partes, muchos comercios, Ujú. se confundieron No, los lenguajes, fue, ¿verdad? es que fue una convocatoria, o sea, fue precisamente el rey el que dijo, vamos a edificar una nueva ciudad y va a ser la más importante y más imponente, que iba a ser Babilonia. Nada más que aquí es al revés, o sea, no fue Dios el que confundió las lenguas, sino más bien que le pidieron a Dios que uniera todas las lenguas. Exacto. Al Ahí, Dios Enki, al o Dios sea, Enki. se contripiaron ahí y se equivocaron, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero pues ¿Cómo tiene ves? sentido, como dices tú, o sea, mucha Sí. gente de muchos idiomas diferentes Ajá. empezó a haber un problema ahí, entonces, ¿verdad, Sí, güey? exactamente. Esa fue la consecuencia, no fue que Dios les cambió el idioma para como castigo y la chingada. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves estas historias? No, fíjate, está muy Está interesante, güey. cañón. Y con eso está sembrando muchas bases para lo siguiente, ¿verdad, güey? O sea, Exactamente. No, y te voy a decir otra cosa. No nada más estas historias hay más historias de los sumerios. escritas en tablillas sumerias que se parecen mucho a historias bíblicas. ¿El idioma Se sumerio es parece muy mucho. complicado, Iván? Pues sí, de hecho es muy difícil de descifrar porque fue el primer idioma que pues tenemos registro de que se escribió uniformemente, o sea, en tablillas y todo. De hecho tú las puedes buscar ahí en internet, o sea, está bien mafufo, o sea,
Está, está peor que un jeroglífico egipcio, con eso Ok, te digo todo. así, O sea, así de plano. Entonces sí, la o gente sea, que lo identifica es porque se meten años y la madre. exactamente, son personas que han estudiado lenguas antiguas, Mucho pero tiempo. bien cañón, sí. Entonces, es muy difícil de descifrarlas. De hecho, hay tablillas como la tablilla de Kish que Ajá. todavía no se descifra qué significa. Ah. O sea, es una tablilla muy simple, pero como quiera se necesita muchísimo estudio. Y aparte, otra cosa, estamos hablando de una región que ahorita está en un conflicto muy fuerte, que es Irak. Bueno, que siempre ha estado en conflicto muy Sí, fuerte. siempre. Entonces, muchas de las tablillas de Sumeria se perdieron en la guerra, vato. Esa es otra Es triste la... historia. Lo malo de las guerras, siempre se pierde mucha información Exactamente, y muchas cosas importantes sobre la historia de la exactamente. humanidad, Ujú. güey. Entonces, no tenemos toda la información de los sumerios. De hecho, sabemos muy poco de los sumerios. Pero lo que sabemos es muy revelador. Muy revelador. Muy, muy Sí, justo revelador. que me estoy diciendo ahorita me Sí, revelan un chingo de cosas, güey. exactamente. Y tú que Exactamente. usas traductor, Google, ya, güey, no te quejes, güey, o sea, estos Ujú, vatos se la pelaron más, van, ujú. descifrar los idiomas y todo, o sea, güey, ¿verdad? Ajá. Pero fíjate, a raíz de mitos, leyendas y cosas que pues los sumerios escribieron y todo, luego se escribieron cosas que luego la gente los dio por sentado y por hecho. Está Wow, loquísimo, vato. está Loquísimo. loquísimo, güey. Pero pues bueno. Para terminar este podcast, me gustaría ofrecerles una reflexión. Sí, sí, chale, chale. No todo es lo que parece. Y cuando nos han contado las grandes historias del pasado, casi siempre están nubladas por sesgos cognitivos, la típica falacia de la autoridad y de supuestos hechos que asumimos implícitamente porque todos lo asumen por igual, que por cierto esto es también una falacia, la falacia ad populum, ¿verdad? Ok. Que quiere decir que si toda la gente cree en algo o dice que es verdad, entonces debe ser verdad. Exacto. Entonces es la Como el falacia ad ejemplo de populum. las filas que te digo ahorita, Sí, que exacto. la broma que se ponían en fila dos o tres, Ajá, ¿verdad? sí, la falacia ad populum. Para que Ujú, otros dijeran, oye, ¿por qué están haciendo fila? Y se le graban a la fila. exacto. Y estaba el vato enfrente de un bote de basura, o sea, Ajá. no había nada No, no, es exactamente. Pero la gente, pues, se va Sí, a lo que ve que lo todos sé. van, ¿verdad? Ujú. Dice, pero si echamos un vistazo a la historia de buenas fuentes científicas, nos daremos cuenta de que mucho de lo que creíamos saber eran solo historias épicas, posiblemente provenientes de alguna tablilla de arcilla grabada hace 6000 años en algún lugar que alguna vez se llamó Sumeria. ¡A la madre! Y esto fue la legendaria historia de Sumeria, De la Sumeria. primera civilización de la historia. Entonces dice Iván que hay gente que todavía Ujú. tiene ideologías de hace más de 6000 años y las siguen aplicando, güey. ¿Qué opinas? No, más de 6000 años, porque fueron 3000 de Cristo menos 6000. No, 2000, o sea, 2000 de Cristo, o sea, estamos hablando 2000 ahorita menos 6000, ¿verdad? Sí, entonces estamos Hablando hablando de 8000 años. Entonces estamos hablando que no, hace. es que no, sí, 8000 Sí, años pues, porque digo, son 2000 que llevamos, pero son si 6000. cuentas a 2000 empieza el año cero. Y del año cero en acá, pues dice que fueron 6000, 7000 años. Entonces estamos hablando que hay gente que tiene creencias de más de 8000 años de antigüedad, güey, y Es siguen que creyendo con esos signos no, cognitivos. es que lo que pasa que la civilización sumeria empezó a existir hace como 6700 años. O sea, eso es como que la lectura, pero desde el presente para atrás. Pero si tú echas antes de Cristo, fue hace, o sea, como 4000, 3000 años antes de Cristo. Pues es un Y de chingo ahí como empezó. quiera, es un chingo Sí, como quiera. es un chorro, ¿verdad? Pero sí, o sea, precisamente hace prácticamente 6000 años atrás. 6700 años para ser exactos. Por eso, raza, aprenden a ser críticos, ¿va? Porque, pues, Sí. a veces crees cosas que ya son muy antiguos, güey, que ni siquiera ya tienen que ver ahorita con... Y bueno, con pues, nosotros, ¿qué opinas de este No, pues cosa? la neta, güey, Iván, sí me gustó mucho porque Ujú, relacioné todo con la Biblia y sí me pone como a pensar y ver, oye, güey, todo ujú. lo que creemos, güey, pues se puede derrumbar en un instante, güey, porque si creemos Vato, que la Biblia es verdad, güey, pero pues ya hay ujú, una historia que de 3000 años de antigüedad que ya ujú, empezaban a contar esa historia, entonces toda la ujú. madre, o sea, qué pedo, güey, ¿verdad? Vato, el diluvio, que El es arca de de la Noé, güey, epopeya el de Gilgamesh. paraíso, Viene de una colección de poemas, el diluvio, de la épica de Gilgamesh. La máquina. para diosificar un rey. Y que se escribió miles de años antes, bueno, un poquito más de 1000 años antes de que Moisés escribiera el primer libro de la Biblia, que fue Génesis. Es más, Iván, creo que deberíamos difundir más este tema de los sumerios, de seguirlo difundiendo y todo para que la Ujú. gente sea crítica, güey, estaría bien. La neta, es un tema que, de hecho, una vez, hace mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de hace años,
un amigo mío que estudió psicología, Ok. me recomendó investigar Sumeria. Sí, estábamos hablando de así de cosas, pues, de la Biblia y cosas así, ¿verdad? De religión y todo ese rollo. Hubiera estado Y chido invitar al psicólogo Pablo Acosta a ver qué. sí, ¿verdad? Sí. Hubiera estado padre a ver Aunque- qué nos hubiera comentado sobre esto. Ujú. Sí, aunque bueno, mi amigo psicólogo también, a ver si checo a ver dónde vive. y a lo Sí, mejor dile, nos puede- invítalo. A lo mejor nos puede acompañar un día. Ya más en ¿verdad? físico, ¿no? O sea, que te ahí Ujú. cotorreando y todo. ¿Qué onda, Sí. güey, man? Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué reflexión te deja esto? No, pues eso, Iván, que hay que ser más críticos y que a veces hay que analizar la historia de la antigüedad, güey, para poder uno, pues, conocer más las cosas y a lo mejor entre más entiendes el pasado, más vas a poder entender tu presente, ¿verdad, güey? Entonces es como que Exactamente. lo que yo, esa es la frase que te digo, o sea, que hay que, para no caer en lo mismo, hay que, ¿cómo era la frase, güey? Ujú. Para no caer en el mismo error, hay que ver el pasado anterior, algo así. Ahí te va. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, chicos. Entonces yo me voy con esa reflexión. ¿verdad? Yo también me voy con esa. Y pues bueno, espero que les haya gustado, ¿verdad? Este podcast que fue una buena investigación que me llevé pues algo de tiempo preparando. Ok, perfecto. Pero es un tema que yo dije, wow, o sea, me clavé, o sea, y fue así como que... Y hay mucho más, hay mucho más que sabemos poco sobre Sumeria, pero hay muchas como que investigaciones aparte que se han hecho como que especulaciones o así, y nada más chequen buenas fuentes, ¿verdad? O sea, para que, porque hay personas ahí, o sea, que dicen, que, ay, no, es que eso demuestra esto, otro, y que no sé qué, pero no son buenas fuentes, ¿verdad? Exacto. O sea, más que nada, de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? O sea, que estudian la historia y todo, de fuentes científicas directamente, ¿verdad? Ey. Pero bueno, esto es un pequeño gran salto de nuestra humanidad, o sea, que nos dice mucho de nosotros ahorita, Ey, es que verdad. empezó precisamente allá. ¿verdad? Allá. Pero bueno, ¿qué te pareció? No, está muy muy chido. interesante, güey. Ujú. Y pues ojalá que sigas teniendo temas Ujú. interesantes para, como Sí. dices, dar una cronología a la historia Sí, y pues que la gente aprenda y sea más crítica, güey. exactamente. Y pues bueno, les espero que les haya gustado. Este fue el podcast Geek, ¿verdad? Ya no sé a qué número vamos. Número ¿verdad? 53, chicos, esto fue el podcast de Bola 54, Psiquic. ¿no? 50, Yo creo. no. Pero el que hicimos anterior, Sí, ¿cuál va a ser el primero? el anterior. El anterior. Bueno, este es su podcast 54, chicos. Espero les haya gustado. Este es Nebulosa Geek. Este fue el tema de los sumerios, ¿va, Iván? De Sumeria, la primera civilización de la historia. De la Pues historia. bueno, Y pues bueno, seguiremos subiendo de todos los sábados. Espero les guste, chicos. Ujú. Un saludo. Chao. esperemos que nos sigan sintonizando. Y pues, muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Ándale. Chao. Chao, ándale. Deja eso.